Queridos hermanos, con gran alegría celebramos esta Santa Misa en comunión con todos los que están en casa en este tercer domingo de Pascua, en el que la resurrección de Jesús sigue siendo la buena noticia por excelencia. Continúa la Pascua y sobre todo el pueblo cristiano se siente renovado y rejuvenecido en el espíritu, con la alegría de haber recobrado la adopción filial, con el gozo de saber que Cristo resucitado camina junto a nosotros en estos tiempos difíciles. Comencemos jubilosos esta Santa Misa, cantando juntos el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor y la gracia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos reunimos en comunión con toda la Iglesia a la celebración de esta Eucaristía, también en comunión con todos los que están en casa participando de ella. Nos unimos en oración. Recogemos cada una de sus intenciones para caminar junto a Jesús, como los discípulos de Emaús. Aquellos discípulos que van tristes, porque Jesús ha muerto y no se han dado cuenta de que ha resucitado. Todavía no lo han creído. Y aunque Cristo vive, ellos siguen tristes, porque ellos no han querido darse cuenta. Cristo vive y vive entre nosotros y está entre nosotros. Dispongámonos pues a participar de esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Vamos a orar en esta Eucaristía por todas las intenciones de cada uno de nosotros que participamos de esta misa. Nos unimos a las oraciones y necesidades de aquellos que están en casa. Pedimos a Dios por los enfermos del coronavirus, y para que cese esta pandemia en el mundo, por todos los enfermos de otras enfermedades. También pedimos por nuestras familias que están lejos, que están en problemas o dificultades. Y también por todas aquellas personas que han pedido que oremos por ellas. Pedimos por esta parroquia, por cada uno de sus fieles y por todos los católicos, personas del mundo. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección de Cristo sigue siendo el centro de las lecturas para este día. Es la que anuncia Pedro en su discurso de Pentecostés, la que invoca la carta del mismo Pedro para sacar consecuencias para la vida de los cristianos, y el centro de la conversación y de la experiencia de los discípulos de Emaús en su encuentro con el Señor. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes, palabra de Dios.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Pedro a Dios, Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes
Lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermoso pasaje de San Lucas que hemos escuchado. Los discípulos de Emaús. Un pasaje muy hermoso en lo personal, ¿verdad? Pongo a pensar en ese momento que Jesús caminando con sus apóstoles, con sus discípulos, ¿verdad? Por la vida. Y ellos sin reconocerles. Hay un proverbio, un refrán antiguo según la historia, que dice que el verdadero peregrino, y lo comenta el Papa Francisco, el verdadero peregrino camina junto al que va más lento. Era una ley, una norma, que el verdadero peregrino debía de caminar junto al que va más lento. Y el Papa Francisco, al hacerle referencia que ese es Jesús, el verdadero peregrino, que va caminando junto a estos discípulos. Y ese Jesús caminando con nosotros hoy. Vamos por la vida y Jesús va ahí. Y si nos damos cuenta, Jesús pregunta, interroga, cuestiona a los discípulos para hacerles entender, comprender quién es Él, pero no les obliga, no les fuerza, porque el reconocer a Jesús tiene que nacer de la persona, tiene que nacer del discípulo, no porque aquel
se muestre y diga yo soy. No, el reconocer a Jesús tiene que nacer de cada uno de nosotros, de ti. Y Jesús nos habla, nos dará señales y va caminando junto a nosotros como lo está haciendo hoy y como lo ha hecho siempre. Vemos cómo el mundo se ha paralizado en este tiempo. Y si vemos la diferencia de este tiempo a tiempo, o digamos a diciembre, más o menos. En diciembre todo el mundo a la carrera, prisa aquí para allá, que no sé qué, y para allá, y nos damos cuenta que el tiempo iba rápido y todo, íbamos rápido. Y Jesús hablándonos, diciéndonos, mostrándose, pero nosotros por ir rápido no le queríamos conocer. Hoy vamos más lentos. Y Jesús está con nosotros. Y hoy muchos han vuelto a rezar. Y qué bueno. Y muchos han vuelto a Dios y se han acordado de Dios y nos hemos dado cuenta de que realmente todo esto lo lleva Dios. Y Dios va ahí. Pero como te digo, Dios no te va a decir, yo soy. Él quiere que tú le conozcas. Y en este tiempo, ¿verdad? Nos hemos vuelto a Dios. Aquel que se había olvidado de rezar, hoy ha vuelto a rezar. Muchos que no creían en Dios, ¿verdad? Han vuelto a creer en Él. Y muchos siguen dudando. Y muchos siguen diciendo que no, que Dios no existe. Pero la pregunta es tú. Tú que vas por este camino y que Dios, que Jesús va contigo, ¿ya le reconociste? ¿O sigues triste? ¿O vas decepcionado, angustiado porque esperabas otra cosa? ¿Y no te has dado cuenta realmente de lo que ha pasado? ¿Cómo vas por este camino? ¿Cómo vamos? Y ese es el tiempo de reflexión. Y si nos damos cuenta de estos discípulos, van por todo el camino y no se dan cuenta quién va junto a ellos. A veces nosotros vamos aquí y a veces por ir tan a prisa, ¿verdad? Hoy no vamos tan a prisa, pero hoy pueden surgir otras cosas como es el miedo, el pánico, la desesperación, la angustia y todas esas cosas que nos impiden ver a Jesús. Por eso, cada uno de nosotros, tú que estás en la casa, cada uno de nosotros ya reconocimos a Jesús realmente quién es Él o seguimos así. Y ahora, más que rezar, porque rezar está bueno, y está bueno tú que estás en la casa y rezas y que pides a Dios que esto pase, pero estás pidiendo que pase ¿para qué? ¿Para convertirte o para volver a la vida normal del mundo que llevamos antes? Porque ya estás desesperado de estar en la casa y ya quieres salir. ¿Por qué estás rezando? Esa es la diferencia. Porque yo puedo estar rezando, que ya que termine, que Diosito, por favor, que ya pase todo esto, porque ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto, y ya, me quiero salir, y ya. ¿Por qué estás rezando? O rezas para que este tiempo te haya llevado a la reflexión y te des cuenta que necesitamos de cambiar, que necesitamos convertirnos. Esa es la diferencia entre rezar. ¿Rezar para qué? Está bueno que reces, no estoy diciendo que no. Hay que rezar y hay que pedirle a Dios y hay que acercarse a Dios.
Pero ese rezo, esa oración tiene que ir acompañada de mi conversión, mi cambio. Porque si no seguiremos, ¿verdad?, caminando igual. Jesús a nuestro lado y sin reconocerle. Los discípulos iban, no le reconocieron y eso. Y eran discípulos de Jesús, sabían quién era, pero iban junto a ellos. Iba junto a él. Y no le... ¿Por qué? Porque iban en otras cosas. Entonces nosotros, queridos hermanos, podemos caer en la misma situación. Tenemos que aprender a reconocer a Jesús en nuestras vidas, en cada circunstancia, en cada momento, en cada acción. Jesús nos habla a lo largo del camino de nuestra vida de una y tantas maneras. ¿De cuántas maneras Dios te ha hablado a ti y tú no le has reconocido? A ti que estás en la casa, ¿cuántas maneras Dios te ha hablado y no le has reconocido? Y seguimos por el camino. Y Jesús ahí va a nuestro paso. Si tú corres, Jesús corre. Si tú te detienes, Jesús se detiene. Llegan al final del camino y los discípulos le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde, mira, menos mal que fueron corteses con Jesús, mostraron esa cortesía de invitarle a... Porque Jesús dice que iba ya por otro camino, porque ellos ya habían llegado. Y eso es lo que Jesús quiere, miren, lo más mínimo en nuestras vidas. Como repito, Él no nos va a forzar. Él nos va a hablar de una y tantas maneras, nos habla y nos dice quién es Él, nos habla de todas las escrituras. A lo largo de tu vida, ¿cuántas veces no has escuchado una invitación de Dios acerca de la palabra de Dios y la has rechazado? Tantas cosas. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, cómo Dios nos ha hablado y seguimos sordos sin reconocerle. Y ahí está Jesús a nuestro lado, vamos lentos, Dios va ahí, está ahí. Solo quiere un poquito de nosotros, que le abramos un poquito nuestro corazón, nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, mira. Y pasa, ¿verdad? Reconocer a Jesús. ¿Dónde le reconocieron a Jesús estos discípulos? En la fracción del pan. ¿Ves? Y podemos preguntarnos hoy, ¿verdad? Da tristeza, repito, ¿verdad? Lo que hemos dicho estos días atrás de las iglesias cerradas. Hoy muchos quieren venir a misa. Muchos quieren estar en la misa, en la iglesia, y que cuándo vamos a abrir, y se entiende y comprende y todo eso. ¿Cuántas veces Dios antes, se acuerdan? Yo siempre les he dicho, ¿a qué vienes a la misa? ¿Y cuántas veces hemos estado aquí en misa y no hemos reconocido ni en la fracción del pan quién es Jesús? Y hoy le extrañamos. Y hoy queremos estar aquí. Pero ¿será que le reconocemos? Y esos, queridos hermanos, este tiempo que nos lleve a reflexionar y a meditar realmente, si hemos tenido este encuentro con Jesús. Hoy caminamos
¿verdad? Y ahí va Jesús, no dudes. Jesús ahí está contigo, ahí va contigo, ahí va con nosotros. Eso no lo dudes, jamás, nunca. Pero la pregunta es, ¿ya le reconociste? ¿O qué estás esperando? Hay que volver como los discípulos. El Papa Francisco habla de estos dos caminos. El camino de ida de los discípulos que van tristes, decepcionados y que no conocen a nadie, no quieren. Pero el camino de regreso ya es otra historia, porque ya han tenido el encuentro con Jesús. Porque ¿quién cambia la vida? ¿Quién cambia la actitud de la persona del ser? Jesús. Van tristes, decepcionados, pero al reconocerle y al saber que Jesús ha estado con él, imagino que sintieron aquel sentimiento, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo se habrán sentido ustedes que Jesús va caminando con ustedes, con nosotros, y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta de que es Él, ya no está. ¿Qué sentimiento vas a sentir? Desaproveché a Jesús conmigo y no lo aproveché. Y sentís aquel como remordimiento. No, pero no debes sentirte así. Y no dudes, Jesús ahí está contigo, ahí va contigo, caminando a tu lado junto a ti. Solo tienes que aprender a reconocerle mediante aquellas actitudes y aquellas palabras de aquella persona, de aquel amigo, de aquella amiga, de aquel sacerdote, de aquel obispo, de aquella persona que te hable de Dios, que te hable algo bueno. Reconocerle. Y esa palabra es la que te tiene que hacer cambiar para vivir con alegría, aún en medio de la tristeza y la desesperación, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Reconocer a Jesús, porque Jesús está a nuestro lado, porque camina a nuestro lado. Dice el Papa Francisco que Jesús es el Señor y llamo de la paciencia. Si tú vas despacio, Jesús va despacio. Si tú vas corriendo, Jesús va corriendo. Pero el encontrarse con Él va a depender de quién, no de Él, sino de ti. Él te habla, te da señales. Y el que debe de captar el mensaje soy yo, cada uno de nosotros. Y hoy Jesús a nivel mundial está hablándonos a todos, ¿verdad? Y qué bueno rezar. Y hay que rezar. Pero que este rezo sea para encontrarme con Jesús, para reconocer a Jesús en medio de cada de las dificultades que estamos viviendo. Y no perdamos la fe. Jesús está con nosotros. Jesús camina con nosotros. Y esa es nuestra alegría. Cristo está vivo y vive para siempre. Y vivirá con nosotros, junto a nosotros. Pero tenemos que aprender a reconocerle. Por eso, primero Dios, al volver a la iglesia, que volvamos con un corazón más amoroso hacia Jesús. Con un corazón más desbordante de amor hacia Jesús. ¿Verdad? El otro día les decía, ¿verdad? Que seguro Jesús extraña verlos aquí. Porque a Jesús le gustaba estar con la gente. Pero Jesús ama más aún a aquellos que le aman, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Pidamos a Dios, queridos hermanos, ¿verdad? Que en este caminar en nuestra vida que llevamos, aprendamos a reconocer a Jesús, su palabra, su mensaje, en cada una de las circunstancias, para que vivamos alegres, felices y contentos, de que Cristo vive. Pero de que Cristo vive,
¿Dónde? En mi corazón, en cada uno de nosotros. Y esa debe ser nuestra alegría y nuestra conversión. Que el Señor nos ayude en nuestro vivir y que se quede con nosotros siempre. Dependerá de ti. Si le invitas o no le invitas. Señor, ya es tarde. Quédate con nosotros. Vamos a hacer ahora juntos vamos a hacer nuestra profesión de fe. Digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha fe vamos a orar a nuestro Padre Dios, presentándole nuestras necesidades. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que la fuerza de Cristo resucitado les fortalezca y sigan obedeciendo a Dios antes que a los intereses del mundo y sean testigos de la resurrección de Cristo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pueblos todos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, y los gobiernos impulsen leyes orientadas a la justicia, libertad y bienestar de todos, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure las heridas y transforme su dolor en alegría, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos para que se recuperen los enfermos de coronavirus y para que esta enfermedad no se siga propagando, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros y los que están en casa celebrando esta Eucaristía demos testimonio de que Cristo ha resucitado y que vive en nuestros corazones, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosamente tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría,
concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos los hombres. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y todos los que están en casa participando de esta Eucaristía. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor, porque es tarde, ¿verdad? Una oración sencilla, pero que nazca desde nuestro corazón. La invitación a Jesús, que se quede siempre con nosotros. Él está ahí, Él va ahí, a nuestro lado, solo esperando que cada uno de nosotros le dejemos entrar, reconociendo realmente quién es Él. Pidamos pues a nuestro Padre Dios que nos ayude a reconocer a su Hijo Jesucristo. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo fraterno de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Resucitará en el Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con el misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría de Cristo resucitado sea nuestro gozo. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pedamos también la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendiciones a todos, que pasen un feliz día, ¿verdad? Y ánimo, que Dios camina a nuestro lado.